se les va a proporcionar este material que son 11 volúmenes, están en digital, que se llama Matemáticas para la Educación Normal. Estos materiales van a tener en versión digital. Se van a llevar y son los 11 volúmenes. Y que van a constituir, ahora sí que, un material central para el desarrollo del curso mismo. También en ese, como un cuarto material, está lo que se llama Matemáticas para la Educación Normal, guías de enseñanza. Acompaña al desarrollo del curso, además de estos 11 volúmenes, un volumen que contiene una serie de elementos que van a enriquecer el planteamiento general del contenido del curso. Tiene varios apartados. Los tres iniciales son una serie de reflexiones de distinto nivel acerca de la matemática y su práctica, pero muy apegado a los problemas básicos, ¿sí?, del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Y en la última parte de ese material, una serie de guías, que ya aquí revisaremos algunas para acompañar el análisis, las reflexiones sobre los contenidos de matemáticos del curso, ¿sí?, a la luz de ciertos aspectos que profundizan lo matemático y también aspectos de carácter didáctico y pedagógico, ¿sí? También nosotros acompañamos con un bloque del sentido numérico y pensamiento algebraico, ¿sí? Lo constituyen una serie de hojas de trabajo. El día de mañana vamos a trabajar con la calculadora graficadora. Bueno, este material es el que va a acompañarnos y nos va a permitir articular, ¿sí?, desarrollar una serie de actividades que aquí el día de mañana vamos a estar trabajando, ¿sí? Y finalmente, y justamente para poder trabajar con este material que ahí está denominado como bloque 1, que les digo son una serie de hojas de trabajo, van a tener un emulador de una calculadora graficadora, la TI-92. Ustedes la van a poder instalar en su disco, ¿sí?, en su máquina, y mediante esta versión digital de la calculadora graficadora se va a trabajar. Bueno, esto es lo que, así grosso modo, y lo van a ver con todo detalle cuando vayamos nosotros avanzando en nuestras actividades. Son los 5 materiales que constituyen esto que les damos más la agenda impresa. Esto va a requerir en más de una ocasión, casi permanentemente, de una relación más que de tipo expositivo, ¿sí?, de situaciones que vamos a estar haciendo, ¿sí? Claro, nosotros vamos a iniciar con una actividad un tanto más cargada hacia el expositivo, ¿sí?, porque, bueno, se tratará de avanzar en el conocimiento y la mejor comprensión de aspectos centrales del programa de estudio, pero sí, en todos los casos vamos a requerir, como producto de estas actividades, que haya una cierta producción. Entonces va a ser a veces muy claramente una situación de taller, en otros casos van a ustedes a exponer, ¿sí?, lo que hayan concluido en sus propias mesas, etcétera. Pretendemos analizar con mayor profundidad posible los temas del programa donde se abordan los conceptos centrales de cada unidad de aprendizaje. Este primer curso consta de 3 unidades. Imposible, ¿verdad?, en el poco tiempo que tenemos, de hacer una revisión detallada de todo. Sin embargo, tenemos organizado de tal suerte que pensamos poder
proporcionarles a ustedes una visión, ¿sí? Un conocimiento, ¿sí? Del significado de cada una de estas unidades, ¿sí? Entonces, solamente algunos temas serán los que analicemos con mayor profundidad, pero es como, pues así va, y nosotros y ustedes, como entonces su experiencia, bueno, pues tienen una idea de cómo se estaría pensando desde el grupo que conforma estos materiales, ¿sí? Debe de avanzarse en el desarrollo del curso con los muchachos, ¿sí? Realizaremos las actividades propuestas para cada tema con la finalidad de conocer mejor los conocimientos y los materiales propuestos, ya está dicho. Adelante, utilizaremos los materiales que se sugieren en el programa que actualmente está disponible en versión digital. Retos. Lograr que los estudiantes de educación normal disfruten de sus clases de matemáticas y lograr que todos los estudiantes obtengan un alto desempeño en sus cursos de matemáticas, ¿sí? Miren, esto lo vamos a ir viendo ya que le hinquemos el diente al programa, ya que empecemos a ver qué cosa significa eso de que los estudiantes disfruten de sus clases de matemáticas. Todos los maestros de matemáticas, a lo mejor, por lo menos es mi experiencia personal, en un momento dado estamos un poco medio frustrados, ¿sí? Un tanto doloridos, quizás, ¿sí? Porque justamente la matemática no es aquello que les guste a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Sí? Y nosotros hacemos ahora sí que circo, maroma y teatro para llamarlos, para ganarlos a nuestro trabajo, ¿sí? Pero todos hemos tenido esta experiencia de que habiendo programado, planeado, hecho algún material para trabajar cierto tema con los chicos, resulta que no nos salió como queríamos, no captamos el interés, el gusto, qué sé yo. Bueno, esta es una buena intención, ¿sí? Esperemos que la propuesta de este plan de estudio avance un tanto en eso, ¿sí? Se dice que nosotros aprendemos, nuestros chicos aprenden aquello que está próximo a nuestros intereses y a nuestras necesidades, ¿sí? Aquello que es significativo para nosotros. ¿Y qué más significativo para nuestros estudiantes si en su perspectiva profesional está justamente el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? La enseñanza que ellos propicien para apuntalar el mejor desarrollo y éxito en los aprendizajes que se pretenden. Bueno, ya veremos cómo está tratando esto, ¿sí? Y lograr que todos los estudiantes tengan un alto desempeño en los cursos de matemáticas, pues ese es nuestro reto, ¿sí? La maestra nos pregunta que si para las dos licenciaturas la asignatura es la misma. Sí, el contenido es el mismo, ¿sí? Esto fue una discusión en el seno de lo que el doctor les informó que se llama la comunidad de práctica profesional. En estas reuniones que se hicieron acá en el Distrito Federal, en donde asisten alrededor de 120, 130 profesores, ¿sí? Y cuando se estaban trabajando estos contenidos, ¿sí? Estaba la diferencia entre preescolar y primaria. Pero ahí en el seno de este trabajo con los maestros no puede haber una formación tan diferenciada, puesto que la maduración matemática es algo que no obliga a darle una formación distinta al profesor de preescolar que el de primaria, sobre todo en el marco de la matemática elemental, de la matemática básica. Entonces, la discusión concluyó en que la misma formación que requiere el profesor de primaria es equivalente y similar a la del profesor de preescolar, ¿sí? Porque no podemos estar manejando dos formaciones. ¿En base a qué? ¿Sí? Si finalmente se trata de que el profesor tenga una
maduración, su pensamiento y su formación matemática, y es la matemática básica. ¿Habrá algún curso, alguna asignatura en la cual se tenga que entrelazar este contenido que ustedes están planteando con respecto, por ejemplo, yo trabajo en preescolar y la parte del PEP 2011 es completamente distinto en relación a preescolar a primaria, ¿no? Entonces aquí se trabajan aspectos y formas distintas, ¿no? Muy diferentes. ¿En qué momento va a haber alguna asignatura que tendrá que enlazar esto? ¿O se convertirá como en el plan 84, que el laboratorio de docencia en ese momento era el que supuestamente agrupaba con una gran cantidad de problemas para los que daban esas asignaturas? Sí, desde el curso mismo, desde estos cursos mismos existen. En la unidad 3, el curso tiene 3 unidades, y justamente la unidad 3 atiende el problema de enmarcar los contenidos matemáticos, ¿sí? Y a la luz de las prescripciones de estos 2 niveles, ¿sí? O sea, la formación matemática, podríamos decir, el contenido matemático, ¿sí? Es similar. La madurez del pensamiento matemático de esta formación debe ser similar en los profesores de primaria y de preescolar, pero en tanto que los niveles son distintos, los planes de estudio en general van a ser diferentes, en la tercera unidad ahí se plantea, ¿sí?, para una diferencia entre uno y otro nivel, ¿sí? Y ese pues es una solución para esta diferencia, ¿sí?, dentro del propio curso, ¿sí? Sin embargo, los otros, cuando estamos hablando de una formación equivalente, lo estamos hablando con respecto a matemáticas, con respecto a lo disciplinario, ¿sí?, con respecto al lenguaje, con respecto a estas disciplinas, ¿sí? Es decir, estamos diciendo, el profesor de educación básica debe tener una formación en la disciplina de matemáticas similar, ¿sí? Pero ya en términos de todo el currículum, ¿sí?, pues sí, en términos de todo el currículum, ya ahí hay esta diferenciación para la formación, ¿sí? Entonces, no es que se arguya que la formación en todos los niveles, en todos los aspectos de una o de otro tipo de docente sea la misma, ¿sí? Es en términos de lo disciplinario, por lo menos en términos de matemáticas, ¿sí? En la actividad programada aquí en su agenda, que es la unidad número 1, corresponde a la unidad número 1 del programa, de los números en su contexto a su fundamentación conceptual, ¿sí? Empezamos a involucrar con el programa y los materiales a partir de lo que sería el primer tema del curso, que es desarrollo didáctico de la noción de número, su relación con las operaciones aritméticas, propiedades y sus algoritmos convencionales. Sabido es que nuestros alumnos que vienen de los bachilleratos, la formación matemática tiene que ser mejorada. El desempeño en matemáticas del egresado de bachillerato en nuestro país, ¿sí?, es en general deficiente. Entonces, si nuestros egresados, entre muchas otras propósitos y tareas, tienen la de desarrollar conocimientos matemáticos en los chicos, ¿sí?, y en las chiquitos, ¿sí?, y entonces estar favoreciendo permanentemente la conformación de un pensamiento matemático, desarrollo de un pensamiento matemático en los alumnos. El profesor debe de poseer una sólida formación en matemáticas, ¿sí? No solamente conocer la matemática del nivel en el que está trabajando, sino tener una visión
más amplia, ¿sí? Ir hacia una comprensión de lo matemático que vaya más allá del nivel en que se encuentra trabajando. Pero no, la solución no era, ni se adoptó esa de que ahora vamos a hacer un curso de matemáticas, a la manera en que estos estudiantes o estudiantas los hicieron en el bachillerato o en la secundaria. Es el curso de matemáticas. Y entonces vamos a hacerlo con un libro de matemáticas, ¿sí? Y el maestro da clase de matemáticas. Porque varias situaciones, una de ellas es que nuestro alumno en perspectiva tiene la formación para ser docente en el nivel de preescolar o en el nivel de primaria. Entonces, acercarle los conocimientos matemáticos en este contexto, en el contexto de propuestas de tratamiento de los temas matemáticos. Pero, si bien la envoltura está en términos, y siempre va a estar en términos de propuestas para la enseñanza, para el aprendizaje de lo matemático, lo que a nosotros, el propósito central del curso es que nuestro estudiante actualice sus conocimientos matemáticos, los corrija, porque bien sabemos que el conocer matemáticas por nuestros alumnos a veces trae conocimientos incorrectos, erróneos. Entonces se trata de que nuestro estudiante, meterlo a estudiar matemáticas en estos contextos en donde lo fundamental es lo matemático, con el propósito de que actualice o forme, ¿sí?, y desarrolle de manera correcta el pensar matemático, el pensamiento matemático. Entonces, eso es algo que nosotros, que nos interesa que quede muy claro. No es un curso de didáctica de la matemática. Está envuelto en planteamientos didácticos, pero lo esencial es que nuestro chico actualice, renueve, ¿sí?, amplíe su conocimiento de lo matemático, ¿sí? Entonces, esa es una situación. ¿Y con qué materiales? Las personas que el doctor ya comentó este aspecto, y las personas con las que hemos trabajado y que algunos de ellos están presentes, saben a qué nos referimos, ¿sí? Pero muchos otros maestros actualmente, que los que estamos acá trabajando, no lo han conocido. La institución, la SEP, de GESPE, la Dirección de Normales, ¿sí?, y en el aspecto de matemáticas, voltea la vista y dice, ¿dónde? Si hacen un curso de matemáticas, pues yo recuerdo cuando hace muchos años yo estudié matemáticas en la secundaria, que el profe dijo, te compras el Anfosi para trigonometría. Y el profe de segundo grado me dice, vamos a estudiar en el Baldor. Es decir, había indicación de textos sobre los cuales el curso se iba a tomar como su referencia básica. Entonces, se volteó y, como mencionaba el doctor, ¿sí?, los 11 volúmenes que ustedes tienen, que se llama Matemáticas para Educación Normal, ¿sí?, son libros de texto para el nivel de primaria, pero en Japón. Ustedes tienen ahorita la versión, la traducción de estos libros, de estos 11 libros para los 6 grados de primaria en Japón. ¿Por qué se voltea hacia esa opción? Básicamente porque es un material
que presenta una articulación bastante coherente y consistente del conocimiento matemático. Es como si estudiara en el libro de aritmética, pero está el planteamiento didáctico, ¿sí? Pero lo matemático está muy bien planteado, ¿sí? Entonces, nosotros estas unidades y este curso lo vamos a seguir en paralelo con estos materiales. Obviamente al abrirlo nos enfrentamos con una serie de lecciones, ¿sí? En un nivel dirigido hacia los chicos, hacia los niños, ¿sí? Y de lo que se trata es de rescatar de estos planteamientos el núcleo matemático y ver cómo está planteado, cómo se está estructurando y cómo se va construyendo, ¿sí? El pensamiento matemático y en particular, ¿sí? La concepción de lo aritmético, en este caso que nos va a ocupar, ¿sí? De los objetos que hacen a la aritmética, de las relaciones entre estos objetos y cómo ese conocimiento se va construyendo. Porque finalmente la aritmética es una teoría de los números, ¿sí? Y el objeto esencial es uno de los objetos esenciales de lo matemático, que es el número. Y todos nosotros, o sea, vamos a hablar acá no de algo que no conocemos. Todos nosotros conocemos el tema, ¿sí? También nuestros alumnos, ¿sí? Conocen de alguna manera el tema, ¿sí? Pero el problema es también no que los conozcamos, y si todos nosotros introspectivamente reflexionamos qué es lo que yo sé de la aritmética y qué tan rico, qué tan correcto es eso que yo sé de aritmética, ¿sí? Es algo que nos llevó nuestra vida a construir. Lo que todos en este momento, en este instante, cada uno de ustedes sabe de eso. Vamos a encontrar grandes diferencias, seguramente, pero nos ha llevado la vida a construirlo. ¿Y desde cuándo empezamos esta construcción? Pues desde chiquitos, ¿sí? Y lo que sabemos ahora es el producto de esa vida. ¿Y dónde se construye de manera sistemática ese pensamiento matemático? ¿Sí? Pues no en el mundo real, ¿verdad? Sí, nada más, ¿sí? Pero organizado, sistemático, ¿sí? Buscado conscientemente en la escuela. Y entonces es cosa de conocer lo matemático, sí. Recuperar la noción de números, sí. Recuperar el sistema de numeración, sí. Recuperar las propiedades de los números, sí. Todo eso, ¿sí? Pero en paralelo, en términos de una secuencia de cómo se va construyendo ese conocimiento. Debemos y recomendamos que no tengamos una visión un tanto simple de esta problemática. Nuestra propia historia nos lleva inmediatamente a concluir que lo que sabemos no nos fue fácil. Y a lo mejor no lo sabemos tan bien como deberíamos de saberlo, ¿sí? Recordemos las dificultades de nosotros como niños al ir avanzando en el aprendizaje de la matemática. Esas dificultades eran porque íbamos construyendo nuestro conocimiento acerca de la matemática, en este caso de la aritmética quizás. Bueno, se trata un poco de
de alguna manera este ejercicio es ponernos, o sea, acortarnos y ponernos en la visión del chiquito y las dificultades que tiene la construcción del conocimiento matemático, ¿sí? Entonces, ese es un tanto, así, grosso modo, el por qué estos materiales, ¿sí? Y que vamos a empezar a revisar. Pero no perdamos de vista, ¿sí? El curso es sobre matemáticas, ¿sí? En ese contexto de lo didáctico y ante el problema de la construcción del problema del conocimiento matemático y aritmético en particular, ¿sí? Pero esencialmente se trata de que al hacer que aflore a través del análisis, de la discusión, de la presentación del profesor y de los alumnos, que quede la reflexión sobre lo matemático en sí. Bueno, esa es un poco una puntualización que hay que hacer, porque si sin más ni más nos involucramos en los materiales, a lo mejor queda un tanto no clara la intención y sería así como, pues es que es didáctica de las matemáticas, ¿sí? No, es matemáticas, ¿sí? Y en ese sentido vamos a empezar a mirar estos materiales, ¿sí? Bueno, una primera cosa, empezamos, educación normal, ahí le picamos, el tomo 1 está ahí, le picamos, ¿sí? Y se nos abre esto. Bueno, una primera observación al respecto de esto. Todo libro tiene un índice. La función del índice, una de las funciones es que nos muestra un mapa, cualquier libro nos muestra un mapa del contenido de ese libro. En este caso, esa es su función. Pero nosotros recomendamos que ustedes y los chicos también hagan el ejercicio de mirar estos índices en conjunto, desde el primer tomo hasta el 11º tomo, porque es un gran mapa. Es un gran mapa de cómo va a fluir en los textos el conocimiento matemático, cómo se va a articular, pero no solamente en términos de la secuenciación de lo matemático, sino de la construcción mental de la matemática. Así ustedes van a ver que hay áreas de distinto color. El área azulita clara es el área de los números. El área violeta, las formas, y finalmente el de verde, el de la medida. Me está diciendo que en este primer tomo, que es el primer grado de primaria en Japón, matemáticamente se exploran ese tipo de situaciones, ese tipo de áreas, ¿sí? Y hay una especie de camino como tubería que me está indicando la ruta que en principio se propone, ¿sí?, para ir transitando por esos contenidos, ¿sí? Y así, en un primer bloque se estudian números hasta la resta 1 y de ahí bajan hacia un repaso y luego suben a formas y después continúan otra vez en lo numérico, ¿verdad? Van avanzando así y así van transitando a lo largo del ciclo escolar, ¿sí?, en distintas áreas de conocimiento, pero estructuradas, paulatinamente, dosificadas, ¿sí?, muy en paralelo con la evolución del niño, ¿sí?, y los saberes a nivel en que se encuentra, ¿sí?, en cada una de esas etapas. Entonces, un ejercicio interesante es mirar los 11 índices y de un vistazo ustedes tienen toda la historia de la construcción, del contenido del pensamiento matemático, ¿sí?, en la educación básica, ¿sí?, en la educación primaria. Tener esa visión global y de conjunto
desde distintos puntos de vista. Uno puede ser, ¿cuál es la matemática que se enseña a nivel básico? Y entonces yo hago la lectura solamente a través de los eventos matemáticos. Y llego a tener una idea clara de cuál es el conocimiento matemático mismo que en el nivel básico se propone. Pero la otra lectura, este es un planteamiento de cómo transitar del área de la construcción de lo numérico a lo geométrico, a la medida, al tratamiento de datos, ¿sí? Hay un énfasis mayor en ciertos grados en unas áreas que en otras, porque tendrá que ver con la cuestión de la madurez del individuo, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿Sí? ¿Cómo se van reciclando los temas? Es decir, hay un tratamiento de la suma y la resta, dice uno. Y ustedes saben que el desarrollo del currículum es circular, ¿sí? O elíptico, va haciendo una espiral. Un tema que se toca en un momento del desarrollo de la educación básica, avanza la madurez del chico y se va a retomar en otro momento para enriquecer, ¿sí? Esa conceptualización, ¿sí? Ese conocimiento. Entonces, tener este mapa tiene esa otra lectura. Y así como esta, pues otras lecturas, de tal suerte que tener estos mapas lo ubica en términos de la matemática de la educación básica, que es lo que nos interesa, ¿sí? Recuperar. Básicamente no digo que nada más eso, ¿sí? Porque no puede ser así, ¿sí? Y también tener una visión global de la propuesta. Es una propuesta. Como un plus, digamos, colateral de esto es que, pues, eso mismo nuestros chicos lo pueden hacer con nuestros libros, ¿sí? Y entonces también este ejercicio les apoya para que ellos seguramente lo van a hacer en algún curso de la licenciatura, pero ellos también por sí mismos pueden hacer ese tipo de ejercicios para saber qué matemática enseñamos nosotros y con qué acercamiento y qué sé yo, o sea, como un ejercicio que también ellos pueden aplicar en nuestro caso, ¿sí? Para nuestros libros. Bueno, entonces, puntualizamos acerca de esta importancia de estos mapas. ¿Cuál es el contenido? ¿Sí? Entonces avanzamos a la siguiente. Miren, es un libro para los chiquitos que inician en la educación básica, ¿sí? Y es muy frecuente en estos textos. Bueno, en este texto obviamente el texto está muy limitado, ¿sí? Básicamente es gráfico, ¿sí? Un lenguaje gráfico, ¿sí? Bueno, los chicos de entrada, en las primeras páginas se encuentra con un gráfico de esta naturaleza. Recuerden, es cómo se construye el pensamiento matemático que todos tenemos, todos nosotros acá tenemos desarrollado y sabemos los problemas que pasamos para hacer esto, ¿sí? Para lograrlo, ¿sí? Pues entonces está el chiquito que ingresa al nivel primario y gráficamente lo enfrentan con este tipo de representaciones, en donde pues se pueden hacer cuentos, se puede plantear preguntas, ¿sí? Se pueden plantear problemas, más que preguntas, problemas, ¿sí? Se puede jugar, ¿sí? Y este tipo de cosas que además la presentación gráfica es muy atractiva, ¿sí? Platicar en torno a este tipo de cuestiones, ¿sí? Que es de alguna forma, ustedes bien lo saben, cómo nos vamos a familiarizar con los objetos de la disciplina, ¿sí? Jugando con ellos, familiarizándonos con esos objetos, sin tener una conceptualización y unas formas propias de referirnos a ellos, pero ya
nos evoca mucho del aspecto cuantitativo que estos gráficos nos enfrentan. Las siguientes páginas se trata de la construcción del número, ¿sí? El chiquito se empieza a enfrentar y en este planteamiento, de vuelta gráfico, vean ustedes, es lo clásico en los libros, de los primeros libros de los chiquitos, hay, digamos, estos gráficos en donde los primeros números, podríamos decir que la primera parte es del 1 al 10. Y cómo están estas representaciones gráficas mediante colecciones que tienen distintas representaciones e incluso de carácter cada vez más abstracto. Por ejemplo, en la del número 3, las colecciones de los tomates y de los jarritos, y la última, la de los bloques. Entonces, tomates y jarritos nos refieren a situaciones reales, pero los bloques ya tienen un desprendimiento de lo real, ¿sí? Bastante brusco, ¿no? ¿Sí? Y como en el último renglón de la primera hoja de la hoja 9, ¿verdad? ¿Sí? El englobar, ¿sí? Pero siempre, y ustedes saben que es un principio, cuando yo avanzo en este caso hacia el concepto de número 3, enfrentar al chico con aquellas cosas que no son el concepto, ¿sí? O sea, los conceptos se aprenden mucho en contrastes con aquellos que no son el concepto mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la función de los dos lápices y de la rueda, esta bicicletita, no es bicicletita, es uniciclo, ¿sí? Que ahí se está, ¿sí? Es decir, el concepto es el 3 y colecciones de objetos ilustran esa noción y las otras representaciones no lo ilustran, no son representaciones del concepto que se trata de evocar. También está el símbolo del 3, o sea, aquí el análisis de este tipo de situaciones, ¿sí? Sí es una situación didáctica, pero ¿cuál es el núcleo? Es los chiquitos, ¿sí? Están enfrentando una situación para la conceptualización de un número, el número 3. Hay un contexto de allá arriba de la ventana en donde pueden platicar, sí, se pueden platicar, se pueden contar cosas, ¿sí? En relación con el concepto que queremos trabajar. En donde está el numeral 3, a la derecha se le indica cómo se traza ese símbolo. Y a su izquierda, ¿sí? ¿Cómo se puede ilustrar ese concepto? Entonces, ante esto, en su salón de clase se podría quizás, por ejemplo, analizar esta situación, pero para mí docente debe quedar muy claro que lo esencial ahí es que quede muy claro que se trata de la conceptualización del número 3. Que el número 3 tiene una representación simbólica que llamamos numeral, ¿sí? Que el número 3 lo podemos asociar conceptualmente a colecciones de jarritos, de tomates, ¿sí? de sillas, ¿sí? Pero que su interpretación en términos de abstractos transita de estas situaciones muy concretas hacia, por ejemplo, los bloques, ¿sí? Que si bien pueden remitir a una situación real, ¿sí? No tienen tanta carga de comprensión y de proximidad como los jarros o los tomates, ¿sí? Entonces, el número y el concepto va, pues, en su expresión de lo real hacia, ¿sí? El abstracto, porque finalmente el número es una idea matemática y el número es una abstracción, ¿sí? Entonces, este es el jueguito que está 3, 4, 5, o es acá donde se le está indicando que relacione las colecciones de objetos con las colecciones de bloques y que vaya representándolas en términos del símbolo que le corresponde que se va aprendiendo. Sí es un acercamiento didáctico a esto,
Y eso hay que puntualizarlo, pero para nosotros se está construyendo la noción de número, y hasta acá vayamos hasta el 5. Habría que distinguir dos situaciones. Es muy interesante cómo se va conceptuando la noción, como lo dices, de número. Pero hablando en el terreno del futuro docente, estaríamos puntualizando que no es la noción de número la que le estamos dando a él. Estamos llevándolo a través de la noción de cantidad, con la percepción de la cantidad, transitando hacia la noción de número, que es la situación abstracta de la que estamos hablando como la representación con el numeral. Y para los pequeñines, para los niños de preescolar o primero de primaria, según vayamos viéndolo, estamos hablando de ese proceso de la conservación de la cantidad. Y es ilustrativo donde están los dos lápices y el monociclo, ¿sí? Donde primero tenemos 3 jitomates, 3 tazas, 3 bloques. Bueno, ya con el de los bloques ya se pone algo diferente, ¿no? Tal vez para los niños ya no tiene tanto significado una colección de 3 bloques. En un conjunto de círculos y circunferencias se marcan 3, se hacen círculos, y después están 2 lápices y un monociclo. Entonces, que la conservación de la cantidad es lo que tendríamos que estar puntualizando, que no importan los objetos, primero son tomates, luego tazas, luego algo bloques, luego un numeral, luego una forma de trazar, pero lo que estamos tratando de entender para el futuro docente, la conservación de la cantidad, y para el niño también, ¿sí? Ya son 2 objetos distintos, lápices y luego un tercero, un monociclo, pero que si los unimos serían los 3 que queremos ver, que es la noción de conservar la cantidad, y va a transitar, sí, por supuesto, hasta la parte más compleja, que es la comprensión de ese numeral, que representa a cualquier cantidad de 3 objetos. Se vale, y eso es lo que nosotros esperamos, que en esto ir avanzando. Ustedes están en el salón de clase, son ustedes quienes modulan, ¿sí?, el contenido que se va a tratar, ¿sí? Cantidad es un concepto, ¿sí?, que en este caso nos dice el maestro, yo entraría a la clase, ¿sí?, y a este punto en concreto, no circunscrito únicamente al concepto de número, sino, por una serie de cosas, al concepto de cantidad, ¿sí? Y en particular al concepto de conservación de cantidad, ¿sí? Bueno, es un punto de vista, ¿sí? Sin lugar a dudas, le podemos sacar jugo. Finalmente se va avanzando en estos 2 conceptos, ¿no? ¿Sí? El concepto de cantidad y el concepto de número. ¿Por qué? Entre otras cosas, una estrategia general de estos textos es el planteamiento de problemas. Y en torno a estos gráficos, el trabajo del docente es, digamos, el planteamiento de situaciones de preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Que sean en este nivel problemas para los chiquitines, ¿sí? Entonces, discernir bien, ¿sí? Y estos, si alguien le entra de alguna manera, como el maestro nos estaría indicando, en donde ya hay una jerarquización en cuanto al planteamiento, ¿sí? ¿Qué puede ser más relevante, de mayor calidad, digamos, conceptualmente hablando? ¿La noción de cantidad o la noción de número? ¿Sí? Y eso debemos de tenerlo muy claro. Esta secuenciación va obviamente pegado a la noción de cuántos son, ¿sí? ¿Cuántos son los objetos que están en cada caso? ¿Sí? Son 3, son 2, son 1, ¿sí? Entonces, el problema, el otro problema, otra situación que está involucrada es el concepto de resolver problemas de contar, ¿sí? Y al contar, estoy dando solución al problema de qué cantidad de objetos son, ¿sí? Pero la cantidad es un concepto que es mucho más amplio, porque
no nada más hay cantidad de objetos discretos, sino también hablamos de cantidad cuando las situaciones son continuas. Entonces, esa diferenciación hay que tenerla presente, ¿sí? Y lo que nosotros estaríamos sugiriendo es, sí, pero no pierdas de vista que es el concepto de lo matemático lo que hay que resaltar, y en términos de lo matemático y en términos de qué se trata, de la construcción del número, no de la construcción de la cantidad, ¿sí? La cantidad aparece como situación a través de la cual yo me planteo los problemas. ¿Cuántos objetos tiene esa colección? ¿O cuál es la cantidad de objetos que tiene esa colección? Y el problema es hacia ir desarrollando, y vamos a ver que cómo no automáticamente se desarrolla la noción de contar, ¿sí? Esas diferencias debemos tenerlas muy claras, ¿sí? Cantidad sí es un concepto matemático. Involucrado en esto, ¿a qué le pongo más énfasis? Y en este caso de la aritmética, ¿sí? De la aritmética, y en este caso particular es la construcción del número y la construcción del sistema de numeración. Y esa sería cuestión de ver cuál énfasis nosotros ponemos más. Maestro. A pesar de la mención del doctor en relación a que este no es un curso de didáctica, a mí me llama mucho establecer un cierto paralelismo con el modelo basado en el conteo. Y la pregunta que haría es si en el proceso de formación de los maestros, de los nuevos maestros, no solo les vamos a hacer vivir esto que encierra toda una serie de principios, principio de orden estable, principio de cardinalidad, de unicidad, de correspondencia, hasta dónde en el proceso de formación de los normalistas sí les vamos a hacer conscientes de eso, y que tiene una relación, creo yo, muy estrecha con la noción de número, que se convierten en constituyentes de la noción, del concepto de número, y que además les vuelven a ellos conscientes del proceso que están siguiendo en el caso de los niños de primaria. ¿Sí? Es a nivel un poco de pregunta. Son preguntas que son lo que esperamos nosotros, es decir, nosotros entramos al salón de clase con el maestro, con sus saberes, sus experiencias, ¿sí? Y además de lo que globalmente se espera del trabajo que voy a realizar, ¿sí? Entonces, en torno a este pensamiento y estos conceptos matemáticos, hay una serie de conceptos, como mencionó el maestro, ¿verdad? ¿Sí? Que van a dar, digamos, mayor profundidad, ¿sí? Cualidades que enriquecen el concepto del número mismo, ¿sí? ¿En qué momento, ¿sí? Mi observación anterior es que a lo mejor no sería lo correcto que desde mi punto de vista, que en este instante en que vamos a tener las primeras experiencias, visto desde el punto de vista de los chiquititos, ¿sí? De empezar a conocer el número y cómo se va construyendo, revertirse con toda esa serie, toda esa problemática, ¿sí? Que desde un punto de vista más completo hacia la noción. Esto habrá que irlo dosificando, ¿sí? Y aparecerán experiencias en donde sea pertinente, ¿sí? Estamos empezando y efectivamente lo vemos con toda esa riqueza y dice, bueno, si es que la construcción y el número hace referencia a toda esta otra serie de situaciones, conceptos y que se oscila todo eso, sí. Ustedes como docentes del curso van a ver en perspectiva y evidentemente en qué momento ustedes irían profundizando sobre estos aspectos es decisión de ustedes, ¿sí? Sí, habrá con seguridad situaciones, ¿sí? Como en este caso nos hace pensar en la cuestión de cantidad, en la cuestión de conservación, ¿verdad? Sí, el tipo de cosas que a lo mejor ahí es pertinente.
y habrá otras situaciones en donde estén mejor ubicadas para hacer eso. Pero eso es ya justamente digamos, lo que nosotros en nuestra formación personal vamos contribuyendo, ¿sí? Maestra. ¿Por qué empezamos del número 3? ¿Por qué se empieza en el número 3? O no, bueno, incluso ahí aparece ya un uniciclo y 2 lapicitos. Quiere decir que el chico ya alguna idea debe tener al respecto. A lo mejor no conoce el número, pero lo hace diferente. ¿Por qué empezamos del número 3? A lo mejor el maestro, y si no lo tocas. Se encuentra una serie de cosas que parecieran ser que son contradictorias, ¿no? Y empezando por el libro, ¿no? Mismo, el cual pues no tiene ni siquiera, sí tiene un índice, pero ni siquiera nos dice a qué se refiere, ¿no? Lo otro, hay algunas cosas en las cuales choca con lo que se está trabajando en educación preescolar. En preescolar se está trabajando un enfoque a través del conteo para poder el niño conceptualizar al final el número. La parte de esto se entiende, pues si se aborda esa visión, se entiende la cardinalidad en un determinado momento, pero cuando el niño ya ha aprendido a contar y a enumerar, sí, los trabajos de Barud y etcétera, algunos más. Lo otro en relación a esta parte, ¿no? Si vamos a trabajar nosotros aritmética, pues hay 2 textos quizás muy interesantes, uno de Bernardo Gómez de la Universidad de Valencia y está otro de Luis Godino, donde ellos plantean, y lo plantean así, matemáticas para maestros. Si vamos a trabajar aritmética, vamos a trabajarlo, y yo creo que hay una riqueza muy grande en el desarrollo del pensamiento matemático, el desarrollo de la matemática en relación a trabajar la parte aritmética como es aritmética, y esta parte, ¿no?, en la cual pareciera ser que mezclamos la aritmética, mezclamos la didáctica, etcétera, ¿no? En la otra parte también se puede trabajar, se ha trabajado y lo hemos trabajado en los diferentes niveles, pero sí tiene que haber una claridad respecto a de qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? O sea, esto rompe con el esquema que están trabajando en el PEP 2011. Los trabajos de Irma Fuenlabrada, que plantea el conteo, esto no va por ahí, ¿no? Porque aquí se hace énfasis, quizás hasta lo veíamos ahí, un énfasis en relación a un desarrollo cognitivo, donde hay que ver la parte de clasificaciones, la parte de seriaciones, y estaríamos hablando, aunque no se dice explícitamente, estaríamos hablando nosotros de una postura también de enseñanza, ¿no? Entonces hay algunas cosas que tienen que estar muy claras, porque si no se van a prestar mucha confusión. Cuando empecé a analizar esta parte de por qué empezar con el número 3, según mi perspectiva y según mi punto de vista lo identifiqué porque es el primer número que se puede agrupar, y también porque finalmente este tipo de actividades es un conjunto de actividades que te llevan a lo que es la suma o el agrupamiento para aterrizar en la noción de, bueno, yo así fue la explicación que yo de alguna manera le vi. Se puede agrupar, por ejemplo, en 1 y 2. Hay 2 formas de agrupamiento, 1 y 2, 2 y 1. No sé si sea la idea o tenga yo una noción errónea del por qué empezar con el número 3 y no empezar con el número 1 o 2. Primero, no quiero abusar mucho del uso del micrófono y también quiero confesar mi ignorancia en relación al PEP de preescolar. En lo personal, siento que el material que se presenta no choca con el modelo basado en el conteo. Y tampoco quiero defenderlo sin conocerlo, pero si acudimos un poco a cómo evoluciona el pensamiento de los niños, tendríamos que estar hablando de categorías inclusivas, de inclusión de clases, y los niños de primero de primaria no creo que estén en condición de hacer inclusión de clases subordinadas. Entonces me parece adecuado que las colecciones sean del mismo tipo. Y me parece que sigue siendo modelo basado en el conteo. Ahora, si tomamos en cuenta que el material es para niños de primaria, para primero de primaria, si lo entendí bien, el trabajo de preescolar tiene que haber avanzado mucho en serie numérica oral y seguramente también en las primeras representaciones numerales. El niño debe tener algún bagaje en ese sentido. A mí me parece intrascendente que sea el número 3. No necesariamente tenía que ser el 1, si toma uno los saberes ya en ese sentido que el niño debe traer de preescolar. Sí, el hecho de que tener una colección palpable con la que ahora se pueda jugar y operar, entre comillas, ¿no? Sí, de descomposición, composición, etcétera, ¿no? Sí, cosa que no se podría pensar en el caso del 1, ¿sí? En el caso del 1,
empezamos con el 1, no, empecemos con algo en donde tenga más elementos para poder nosotros transformar esa situación, ¿verdad? De diversas formas, de tal suerte que sí tenga sentido, ¿sí? Porque bueno, empezamos del 0, pero el 0 siempre es un concepto que se enseña avanzado, porque es mucho más fuerte, ¿no? Sí, es prácticamente de carácter operativo, ¿no? Sí, pragmático, de por qué hay que de alguna manera empezar por estos números y no por lo que parecía ser por el 1 o por el 0, ¿sí? Respecto a las observaciones de que nos hace el maestro, la primera en términos de que los textos no están claros acerca de qué son esos textos. Aquí es bueno volver a repetirlo, o sea, son textos de matemáticas para primaria, ¿sí? Para los 6 niveles de primaria, con los cuales aprenden niños, ¿sí? Equivalentes a nuestros niños en edad. Es una propuesta que se acerca a los niños para que a partir de ella, y claro, con apoyo del docente y otros materiales, ¿sí? Ellos construyan su pensamiento numérico, ¿sí? Con todo lo que esto significa. Es ese platillo que le acercamos a la persona para que de ahí se nutra, ¿sí? Entonces el ejercicio es, vamos a mirar estos contenidos, reflexionar acerca de los conceptos mismos, cómo se articulan, cómo se van construyendo, ¿sí? Y que nos va diciendo cómo esta construcción es a partir de la cual un niño o una niña pueden ir desarrollando su pensamiento matemático, ¿sí? En este caso, aritmético. Eso es lo que son los libros, ¿sí? Hemos dicho que el énfasis hay que ponerlo, la idea es en lo matemático. No decimos que exclusivamente, lo otro existe y están envueltos en una propuesta de esta naturaleza, ¿no? ¿Sí? Pero sí es la construcción del pensamiento matemático. Ahora bien, esta multiplicidad de significados y conceptos que se asocian con el número mismo y con los procesos de construcción del mismo, ¿sí? Seguramente que ustedes, quienes posean más o menos el dominio de estos niveles, va a ver con pertinencia en qué punto cabe la reflexión sobre los mismos. Yo como docente puedo tener en principio apuntalar y resaltar la formación matemática, pero como conocedor del problema de la construcción misma de estas nociones y lo que esto implica, ¿sí? Puedo ir punteando conforme vaya avanzando donde estas situaciones, estas conceptualizaciones, ampliar el marco de referencia de los estudiantes en términos de la problemática de la construcción de estos conceptos, ¿sí? Arrojan luz, ¿sí? Y debo de tenerlos presentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, un tanto es lo que yo podría mencionar respecto a lo que el maestro nos está comentando, ¿no? ¿Sí? Algo similar podríamos hacer utilizando los libros que nosotros tenemos aquí en México, ¿sí? Ya hemos comentado por qué razón de alguna manera no los empleamos, ¿sí? Queremos, pues, vemos en estos una articulación de lo matemático muy bien cuidada, muy cuidada, ¿sí? La construcción no va dejando huecos, ¿sí? No hay brincos muy drásticos, ¿no? ¿Sí?
Entonces, como no tenemos todo el tiempo del mundo, ni vamos a revisar todo, porque estas son una serie de actividades que están propuestas y ustedes las toman, ¿sí? Y toman las que a su juicio les parezca que son las que deben de trabajar, ¿sí? Es esa la razón por la cual estos materiales fueron puestos, ¿sí? Bueno, podríamos, evidentemente que esto es muy discutible, o sea, la apreciación que hace el maestro en términos de alguna manera de que estos materiales no pensaría que son los más pertinentes y que habría otros, y menciona algunos autores, autoras que plantean la problemática en algunos aspectos que no hay que descuidar. No están vedados, no están negados, ¿no? Sí, ustedes pueden tomar estas referencias y hacerlas partícipes para sus estudiantes con el objeto de que estos queden mejor documentados y un mejor conocimiento de lo propio, ¿no? Sí. Bueno, bueno, esta situación es la que vamos a ir discutiendo y sería bueno ir afinando los puntos de vista para que podamos nosotros finalmente hacer de esto una etapa productiva.